Y mi padrastro esa noche me dijo que saliera de mi habitación con el pretexto de ver la televisión con él. Y él procedió a abusar sexualmente de mí. Yo le dije a mi mamá lo que había pasado esa noche, pero de verdad nunca escuché otra palabra sobre ello y la vida continuó. Así que hice lo que muchos sobrevivientes hacen, y eso es enterrar ese evento. Lo que es muy difícil para muchos sobrevivientes es que sus cuerpos tienden a responder de una manera fisiológica a esos eventos, y hay una tremenda culpa al respecto. Bienvenido a Pasión Pura. Soy Jason Graves y soy tu anfitrión para este programa. ¿Eres una víctima de abuso sexual infantil? ¿Conoces a alguien que lo sea? Bueno, en el programa de hoy tenemos a uno de los terapeutas más reconocidos de este país en esa área. Jane Frank es ella misma una sobreviviente de abuso sexual y autora del clásico libro Puerta de Esperanza. Ella está aquí para compartirnos la sabiduría adquirida de su propia sanación, así como décadas de guiar a otros que han sufrido el mismo tipo de abuso. Jan es la esposa de Don Frank y juntos han escrito un libro para aquellos que están casados con un sobreviviente de abuso sexual llamado Equipaje no reclamado. Así que siéntate, porque hay muchos excelentes consejos y recomendaciones para ti. Todavía lo recuerdo a los 5 años, el día que mi papá empacó sus maletas y yo estaba parada frente a la cochera con lágrimas rodando por mi cara, rogándole que no se fuera. Pero él subió a su auto y se fue, y yo recuerdo haber pensado que si yo fuera una niña suficientemente buena, mi papá regresaría. Él nunca lo hizo. Mi mamá comenzó a salir con otros y se casó con mi padrastro cuando yo tenía 8 años. Y a la edad de 10 años fui a una reunión vespertina una tarde a nuestra iglesia, y ahí estaba un evangelista que compartió con nosotros que Dios había amado tanto al mundo que envió a su Hijo Jesús a morir por mis pecados, que si yo le pedía que entrara en mi corazón, Él se convertiría en mi Salvador. Y así es que yo levanté la mano en aquella tarde cuando tenía 10 años y le pedí a Jesús que entrara en mi corazón. Sabía aún a los 10 años que ese evento cambiaría mi vida. Y así que 3 semanas después de ese evento, mi padrastro estaba en casa cuidándome. Mis padres tenían un hijo de los dos, mi medio hermano, que era 9 años y medio más joven que yo. Y mi madre y mi hermana habían ido a la iglesia para ir a un té madre e hija. Y mi padrastro esa noche me dijo que saliera de mi habitación con el pretexto de ver la televisión con él. Y él procedió a abusar sexualmente de mí. Ese también fue uno de los eventos que cambian la vida, y yo no reconocí la importancia por muchos, muchos años. Como un mes después de lo que ocurrió, mi madre vino y me preguntó si algo había pasado. Siendo una niña, yo no sabía que mi padrastro también estaba abusando de mi hermana mayor. Mi hermana había ido con mi madre y le dijo a mi mamá lo que había pasado, y por eso es que mi madre me preguntó a mí. Yo le dije a mi mamá lo que había pasado esa noche, pero de verdad nunca escuché otra palabra sobre ello, y la vida continuó. Ese no fue el único evento que sucedió en mi vida, pero en realidad fue clave esa experiencia que nunca olvidaré. Y así que hice lo que muchos sobrevivientes hacen, y eso es enterrar ese evento. Yo cubrí algo de la profunda inseguridad, la confusión que seguido acompaña esos eventos, el temor y lo impredecible de esto va a pasar otra vez. Recuerdo que siendo niña me sentía tan sola en esa experiencia, habiéndole dicho a mi madre, y nada cambió, así que yo hice lo mejor que pude para soportar, y la manera de soportar era pues actuando. Yo era muy dedicada en la escuela, pasando horas en mi cuarto estudiando esa clase de cosas, pero muchos sobrevivientes de abuso encuentran diferentes maneras de soportar. Mi hermana, quien es 4 años mayor que yo,
ha sido una alcohólica toda su vida adulta y ella nunca se ha enfrentado con los asuntos que resultaron de nuestra niñez. En ese incidente a los 10 años, mi padrastro me dijo, no le digas a tu madre lo que ha pasado porque ella se enojará contigo. Inmediatamente hubo una sensación de he sido una mala niña. Y creo que para muchas personas, ambos jovencitos y jovencitas, hay un inmediato, una clase de hermetismo en el que entras y vergüenza que vives y que inmediatamente se conecta contigo como persona. Hay algo malo en mí. No solo me pasó algo malo, sino que yo debo ser de verdad mala. También existe la confusión en el niño porque lo que se activa en la vida de una persona es toda la esfera de sexualidad que Dios no quiso que se activara a tan temprana edad. Es por eso que puso tantos parámetros alrededor de nuestra sexualidad para ser experimentados en los confines del matrimonio en términos de seguridad y de esa clase de cosas. Había mucha confusión. Creo, como una niña en ese momento, lo que es muy difícil para muchos sobrevivientes es que sus cuerpos tienden a responder de una manera fisiológica a esos eventos y hay una tremenda culpa al respecto. Y por años he hablado con sobrevivientes sobre lo que esto significa. Nuestros cuerpos sí responden, porque esa es la forma en que deberían responder. No hay nada malo en el cuerpo. Pero si Dios activara esas respuestas sexuales, se activarían fuera del contexto en el cual Dios lo planeó. Y ese es parte del daño que seguido dispara para algunas personas la promiscuidad en la vida, un sentimiento como si ese fuera mi único valor. Conforme pasaba por mi propia vida, por la gracia de Dios, no me metí en las drogas o alcohol, pero muchos sobrevivientes de abuso sí acaban involucrándose en conductas adictivas para adormecer las ataduras y el dolor. La manera en la que yo más o menos lo resolví, yo no sabía, incluso como adolescente, que esos eventos de verdad me impactaron. De verdad no supe eso hasta que me convertí en un adulto. Solo estaba sobreviviendo. No sabía que mi impulso por actuar, mis relaciones adictivas, fui de una relación a otra. No me daba cuenta de que la promiscuidad en la que estaba involucrada de los 18 a los 22 años tenía algo que ver con el abuso sexual, con lo que pasó. Así que no fue sino hasta después, en realidad, como un adulto joven, cuando Dios empezó a exponer esas cosas y ayudarme a ver la conexión entre ciertas emociones y síntomas y hasta síntomas espirituales que estaban relacionados con el abuso. Your passion beats for Christ alone. Como ya lo hemos mencionado en el programa, 1 de 4 personas a tu alrededor son víctimas de abuso sexual infantil. Es una estadística sorprendente que obviamente necesita ser atendida ante tantas víctimas. La autora y consejera Jan Frank ha escrito lo que se ha convertido en un libro clásico en el tema del abuso sexual infantil. Se llama Door of Hope, reconociendo y resolviendo el dolor de tu pasado. Door of Hope es un libro que cambia tu vida. Jan misma es una sobreviviente del abuso sexual infantil y ha usado las lecciones de su trauma para ayudar a otros a encontrar la sanación y la liberación del miedo. Ahora hay una versión revisada y actualizada de este clásico libro cristiano. Jan dio una conferencia hace algunos años y puedo decirles de primera mano que ella sabe de lo que habla y sabe el poder que tiene Jesucristo al brindarnos la sanación de algo que al principio parece ser una situación desesperanzada. Para que consigas tu propia esperanza y amor, simplemente entra a purepassion.us. Muy pronto después del abuso a los 10 años, yo sentí como niña, ¿dónde está Dios? Pero como una niña, le gritaba a él porque el abuso continuó por muchos años antes de mudarme de mi casa. Y le pedía y oraba a Dios, por favor no dejes que esto pase. Y aún así el abuso continuaba en
en formas establecidas, en serio, hasta que me mudé de casa a los 21 años. Creo que en verdad de niña me sentía enojada con Dios en ese tiempo. No fue sino hasta después que realmente comencé a tratar con el abuso y que llegué a estar más consciente de por qué Dios no intervino, cómo es que Dios deja que esas cosas les pasen a los niños. Cómo es que la Biblia dice que Él nos protege y aún así permite que estas cosas sucedan. Eso de verdad realmente tenía que tratar con eso después en la vida. No tanto en ese momento, porque creo que en ese momento un niño no tiene esa clase de pensamiento abstracto para procesar esas cosas. Ellos solo están sobreviviendo. Yo solo estaba sobreviviendo. Eso es parte de por qué luego, a mis 20 años, después de que me casé, todo debería haber estado bien en mi vida. Me casé 2 años después, durante el matrimonio, cuando nuestra hija nació, la tormenta emocional que había estado creciendo en mi vida por años de verdad comenzó a manifestarse. Salió a través de 4 distintos síntomas que le digo a la gente que Dios usó para de verdad llamar mi atención. No tenía idea en ese tiempo, a los 25 años cuando me casé, que esas cosas no habían sido sanadas. Incluso una vez fui con mi padrastro y le dije, papá, quiero perdonarte por todo lo que has hecho. Él me miró estoicamente y dijo, no sé de qué hablas, pero está bien. Así que en mi mente, como me habían enseñado en la iglesia, que las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas, y yo pensé, mi historia, mi pasado, ya había lidiado con eso, pero luego de 2 años en mi matrimonio, estas cosas, estas emociones comenzaron de verdad a evidenciarse por sí mismas en mi vida, y eso es lo que llamó mi atención. El primer síntoma fue el de la depresión. Yo tenía lo que se llama una depresión menor llamada distimia. No es que yo experimentara el no ser funcional, pero yo vivía mi vida en una montaña rusa emocional. Estaba un día arriba y 2 abajo. Arriba 3 y 6 abajo, y cualquier cosa podía dispararlo. Era solo un nivel bajo del sentimiento de tristeza y algo como desesperación a veces. El segundo síntoma que Dios usó para de verdad llamar mi atención fue el de las migrañas. Viví cada semana de mi vida con migrañas, sin entender de lo que se trataba esto. El tercer síntoma fue el de un espíritu crítico. Mi esposo Don, no importaba lo que Don hiciese, yo encontraba algo malo en ello. Le he dicho a la audiencia a través de los años que yo tuve el regalo de la crítica y yo compartí eso con mi esposo Don. Todo eso con el cuarto síntoma de la ira, y la ira realmente afloró cuando nuestra primera hija Heather nació. Cuando la trajimos a casa del hospital, ella tenía unos cólicos estomacales, y en las noches cuando yo me paraba para alimentarla y confortarla, el cólico la mantenía llorando. Y yo recuerdo como una madre joven de 27 años que esa rabia, esa ira subía y yo me sentía tan fuera de control y desesperanzada. Y en ese momento tuve incluso visiones de mí misma arrojando a mi bebé por el cuarto, y yo sabía que estaba en problemas. Pero en ese momento yo no tenía idea de que algo de eso estaba conectado con mi pasado. Así que hice la única cosa que sabía hacer a esa edad. Todo debería haber sido grandioso en mi vida. Tenía un grandioso marido, amábamos al Señor, teníamos una niña sana, una linda casa, yo encabezaba un curso de Biblia, todo debería haber estado bien. Estos síntomas comenzaron a manifestarse, y esa ira especialmente era lo que acaparó la atención, porque tenía suficiente experiencia por haber estado en la universidad y graduarme en psicología para saber que algo andaba mal. Hice lo único que sabía hacer en esos tiempos, y fue comenzar a orar. Solo dije, Dios, no sé qué son todas estas cosas sobre mí, pero las cambiarías. No me gusta criticar a mi esposo, no me gusta esta ira y esta depresión. Así que, Dios, ¿me cambiarías? Y nada pasó.
Así que hice lo que la mayoría de nosotros haría en esa situación, oré con más fuerza, leí más evangelios, aún así no había un cambio a la vista. Y entonces me encontré con un verso que cambió mi vida, y ese verso es el Salmo 51:6. Dios desea la verdad en las partes interiores y en las escondidas. Él nos hará conocer la sabiduría. Yo puse esto en una tarjetita y lo coloqué en mi refrigerador y comencé a orar ese mismo día. Solo dije, Señor, necesito saber la verdad en las partes internas de Jan Frank. Dios, ¿me ayudarías a conocer la sabiduría? Conforme yo comencé a orar eso por un periodo de tiempo, fueron tal vez 2 semanas, una semana en mi tiempo devocional, yo escuché al Espíritu de Dios decirme en mi corazón, Jan, las heridas de tu pasado no han sido curadas. De verdad no había pensado en el abuso en 17 años. Yo le había dicho a mi esposo Don que algo me había pasado cuando niña y apenas rocé el tema, pero de verdad ambos pensamos que estaba todo arreglado. Pero cuando el Espíritu habló con esas palabras a mi corazón, yo supe lo que Dios estaba diciendo. Esas heridas no habían sido curadas, pero realmente no entendí lo que significaba porque había hecho todo lo que sabía hacer, había perdonado, había continuado con mi vida. Así que dije, Señor, ¿qué más hay que hacer? He hecho todo, había perdonado, había ido con mis padres, todo eso, ¿qué más tengo que hacer? En ese momento Dios puso de vuelta algo en mi mente que era una experiencia que tuve cuando tenía 18 años que se convirtió en un momento crucial para mí, tal como me mostró el Espíritu. Cuando tenía 18 años fui al dentista, quien descubrió que yo tenía 3 muelas del juicio impactadas. Y el doctor dijo que tenía que quitarme esas muelas del juicio y que me recomendaría con un cirujano bucal. El cirujano me dio consulta y dijo, es muy claro que lo que sucederá es que vendrás, te pondré anestesia general, te intervendré quirúrgicamente, te quitaré las muelas, te hincharás como ardilla por un par de días, estarás adolorida, pero al final de un par de semanas tú estarás bien y volverás a la normalidad. Y tal cual, yo fui a la cirugía y pasó como él había dicho. Yo me hinché después de la cirugía y todo estaba bien, pero como al entrar a la segunda semana, comencé a experimentar dolor en la mandíbula. Pensé que esto era diferente a lo que me había dicho, así que volví para que me examinara de nuevo y el cirujano miró dentro de mi boca y dijo que era muy claro lo que había pasado. Tú has desarrollado lo que se conoce como hueso seco. Él explicó que era cuando el coágulo de sangre se había desplazado y en esa pequeña bolsa dentro de mi boca habían quedado atrapados bacterias y pedazos de comida. Y el cirujano bucal dijo que en un intento por curarse a sí mismo, tu cuerpo ha cubierto la herida con una membrana de piel superficial, dejando atrapado dentro todo ese material infeccioso, lo cual está causando el fuerte dolor. Lo miré y le dije que estaba bien, que sabíamos cuál era el problema, cuál es la solución. Él dijo que habría que punzar esa herida, lo cual procedió a hacer, limpiando la herida, y al final de la cita él me dio una jeringa hipodérmica y dijo que por las siguientes 2 semanas tú debes inyectarte con una solución salina 3 veces al día. Era una experiencia muy dolorosa, pero cuando el Espíritu de Dios me recordó ese incidente a mi mente, el Espíritu parecía decir, Jan, eso ha sido con las heridas del pasado. Tú las has cubierto con una capa superficial de perdón y espiritualidad y atrapaste dentro todo el dolor de una niña pequeña que ha tratado desesperadamente de curarse. Pero me dijo, has tratado de curarte de afuera hacia adentro. Pero cuando el Espíritu hace un trabajo, Él hace un trabajo completo y yo voy a curarte, pero esta vez de adentro hacia afuera. No sabía cómo luciría ese viaje, no sabía que ese viaje sería un proceso como de 5 años caminando con Dios a través de muy importantes pasos de curación. Pero no sabía en mi corazón de corazones que Dios estaba honrando la oración desesperada de una joven de 27 años, madre y esposa que desesperadamente quería amar
a su hija, amar a su esposo y amar a su Dios. Y eso fue lo que inició el viaje. Your passion that beats for Christ alone. Como ya lo hemos mencionado en el programa, 1 de 4 personas a tu alrededor son víctimas de abuso sexual infantil. Es una estadística sorprendente que obviamente necesita ser atendida ante tantas víctimas. La autora y consejera Jan Frank ha escrito lo que se ha convertido en un libro clásico en el tema del abuso sexual infantil. Se llama Door of Hope, reconociendo y resolviendo el dolor de tu pasado. Door of Hope es un libro que cambia tu vida. Jan misma es una sobreviviente del abuso sexual infantil y ha usado las lecciones de su trauma para ayudar a otros a encontrar la sanación y la liberación del miedo. Ahora hay una versión revisada y actualizada de este clásico libro cristiano. Jan dio una conferencia hace algunos años y puedo decirles de primera mano que ella sabe de lo que habla y sabe el poder que tiene Jesucristo al brindarnos la sanación de algo que al principio parece ser una situación desesperanzada. Para que consigas tu propia esperanza y amor, simplemente entra a purepassion.us. Algunos de los pasos que fueron significativos. El primer paso fue en verdad encarar lo que pasó, y yo hablo de los 10 pasos hacia la recuperación en mi libro Puerta de Esperanza. Pero hay que enfrentar en serio hacer inventario, es muy importante. El segundo fue que tuve que narrar a alguien lo que había ocurrido. Yo nunca lo había dicho en voz alta, hablar de el incidente de mi niñez. Y así, yendo a través de esto con un terapeuta, siendo capaz de hablar sobre el dolor y la soledad y la falta de protección de mi madre. De hecho, le he dicho a la audiencia a través de los años que no era solo el abuso. De hecho, el asunto mayor que traté en terapia era la carencia de protección de mi madre. Porque al final de cuentas yo era también una madre, tuve hijas y por eso era muy doloroso enfrentar este asunto. El asunto de dónde estaba Dios y por qué no intervino. Pasé por esas etapas teniendo que evaluar algunas de las distorsiones que tenía sobre Dios y de cómo el abuso realmente había impactado mi vida espiritual, porque yo sabía muchas cosas en mi cabeza sobre Dios y yo creía muchas cosas, pero era diferente con lo que sentía en mi corazón. En mi mente sabía que Dios me amaba, pero no tenía el sentimiento del amor de Dios en mi corazón. Había mucho bagaje, peso en todo eso. Recapitulando, tuve que revivir la experiencia del duelo. De verdad, mucha de la recuperación por abuso sexual se trata de la aflicción por las pérdidas, las múltiples capas de pérdidas, la pérdida de haber carecido del amor apropiado de un padre, la pérdida de la protección y la seguridad y la inocencia de ser capaz de ser un niño y ser vulnerable y confiado y espontáneo, y todas esas cosas se distorsionan cuando el abuso entra en la vida de un niño. Así que afligirse a través de las pérdidas en verdad era entrar capa sobre capa y mirar a lo que se había perdido. Tenemos en la Biblia el ejemplo de Nehemías. Es una maravillosa imagen de cómo es el proceso. Él tenía la faena de reconstruir una pared en Jerusalén, pero él fue primero a ver cuál era el daño y la pérdida. Muchas personas, ya sea que seas un sobreviviente de abuso sexual o hayas crecido en una familia alcohólica o lo que sea, todos nosotros hemos experimentado pérdidas y tenemos que evaluar el daño antes de comenzar el proceso de reconstrucción. Los temas de la intimidad sexual que se desarrollan como resultado de un abuso sexual son problemas que se llevan un periodo de tiempo para solucionarlos. Creo que el asunto mayor no es realmente sobre sexo, es realmente sobre la confianza. Se trata realmente de control. Y estoy tan agradecida a mi esposo Don porque Don de muchas maneras me dio la seguridad que yo necesitaba para empezar a confiar en él, en esa área. Y a veces había frustración de su parte porque había daño ahí que él
tuvo que soportar, no porque era su culpa, sino porque nosotros, como parte de esto, sucedió en un periodo de tiempo donde Don no reclamó sus derechos. No decía, tú tienes que hacer esto porque esa es, ya sabes, tu responsabilidad como esposa. Él solo comenzó a amarme a través de esa área. Algunas veces él solo terminaba escuchando. Hubo recuerdos, hubo dolor, desconfianza en esa área y tuvimos que caminar y atravesarla juntos. Yo creo que una de las cosas que fue crucial en mi propia recuperación en este asunto, no sé cuánto tiempo llevábamos casados, pero una noche cuando empezábamos a estar en intimidad, yo por alguna razón no le podía responder y yo jamás lo olvidaré porque Don puso sus brazos a mi alrededor y me dijo, Jan, ¿sabes qué, amor? Yo he planeado estar contigo los próximos 50 años, si Dios quiere. Así que, ¿sabes qué? Esta noche no importa. Solo déjame abrazarte y estrecharte. Hubo algo que se rompió ahí porque había tal amor incondicional. Creo que lo que Dios hace es que cuando hemos pecado contra las relaciones, Él usa relaciones reparadoras para sanarnos. Tal vez hoy el Señor le ha hablado a tu corazón sobre el abuso sexual que tú o un ser querido ha sufrido cuando niño o adolescente. No es accidente que hayas sintonizado o encontrado este programa. Dios quiere traer sanación. Él quiere restaurar los años que han sido ahogados en dolor y trauma en el pasado. Él es Dios y Él puede hacer cualquier cosa si tú abres tu corazón y tu espíritu a su Hijo Jesucristo. Cuando entregamos nuestra vida a Él, su sabiduría y su poder se vuelven disponibles para nosotros y lo que ha sido imposible se convierte en posible. Nunca fue la voluntad de Dios que abusaran de ti y quien te abusó le responderá al mismo Dios por lo que él o ella han hecho. Mientras tanto, vuélvete a Jesús para toda la vida. Búscalo para obtener el poder de superación. También tú podrías querer ver a un terapeuta cristiano que se especialice en ese tipo de traumas. La Asociación Americana de Terapeutas Cristianos tiene una sección en Internet donde encontrarás uno con solo escribir tu zona postal y recibe una lista de terapeutas cercanos a ti. Ve a aacc.net para esa ayuda. También puede haber una red de consejeros cristianos en tu área, como nosotros tenemos en Nashville. También visítanos en purepassion.us cualquier día o noche, donde tú puedes ver cerca de 80 episodios de este programa, muchos de los cuales tratan específicamente de abuso sexual infantil. Sintoniza la próxima semana cuando te traeremos un nuevo episodio designado a ayudar a la gente atada y lastimada sexualmente. Soy Jason Graves para Pasión Pura.